Bien, en este caso voy a buscar la ubicación del baricentro de esta sección transversal, que es irregular, de forma analítica. Este ejercicio es el mismo que se utilizó para buscar la ubicación del baricentro, pero de forma gráfica. Entonces nosotros ya sabemos que el baricentro está acá. Vamos a buscar el mismo punto, pero de forma analítica. Para eso procedemos en primer lugar de la misma forma. Tenemos esta sección transversal y la dividimos de forma tal de poder encontrar figuras de baricentro conocido. La dividimos de esta forma, entonces tenemos en la parte superior un rectángulo que trazando las diagonales tenemos el baricentro 1, porque esta es la figura 1, y en la parte inferior nos queda una figura 2, que es un rectángulo, así que si tiramos la intersección de las diagonales tenemos el baricentro de la figura 2. Bien, de la misma forma que antes calculamos la superficie de cada una de las dos figuras. Por ejemplo, la superficie 1 tiene 6 por 2, 12 centímetros al cuadrado. Y la superficie 2 tiene 2 por 4, 8 centímetros al cuadrado. Esto implica que yo voy a proponer, de la misma forma que yo lo hice de forma gráfica, una fuerza F1 que va a valer 12 kilos. Todo esto sí, propongo que 1 kilo sea 1 centímetro al cuadrado, es decir, genero la conversión de superficie a fuerza. Entonces, la fuerza F2 también va a tener una intensidad, pero en este caso va a ser de 8 kilos, porque la superficie es de 8 centímetros al cuadrado. Entonces, de la misma manera que antes, yo propongo acá una fuerza de 12 kilos y acá una fuerza de 8 kilos. Y de la misma forma que antes, voy a proponer un sistema vertical y un sistema horizontal. Ahora, para hacer la situación más expeditiva, voy a dibujar las fuerzas sin escala. Esta va a ser la F1 y esta va a ser la F2. Y no solo eso, sino que de la misma forma que antes dibujo un sistema horizontal. Por ejemplo, para la derecha puede ser F1' y para la derecha puede ser F2'. Bien, ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿Por qué dibujé las fuerzas sin escala? Porque lo que voy a hacer es buscar la ubicación de la resultante del sistema vertical y la ubicación de la resultante del sistema horizontal de forma analítica. Todo eso aplicando el teorema de Varignón, que dice que los momentos de la fuerza con respecto a un punto, la sumatoria de momentos de las dos fuerzas F1 y F2 con respecto a un punto va a valer lo mismo que el momento de la resultante con respecto al mismo punto. Entonces, arranco en primer lugar con el sistema vertical. Nosotros en el método gráfico directamente no buscamos la ubicación de la resultante porque F1 y F2 son colineales, motivo por el cual sabemos que la resultante pasa por la misma recta de acción. Bueno, en este caso, para practicar nada más, vamos a buscar la ubicación de la fuerza resultante. Vamos entonces a tener que traer a la mesa la propiedad de que el módulo de la resultante va a tener que valer lo mismo que la sumatoria de las fuerzas. ¿Pero por qué? Porque acá son fuerzas paralelas. Entonces, ¿cuánto va a valer la resultante del sistema vertical? La sumatoria de 12 más 8, 12 más 8, 20 kilos. ¿Y cuánto va a valer
la resultante horizontal, que la podemos llamar resultante prima. Y como son fuerzas paralelas, la resultante vale la suma de las intensidades de las fuerzas componentes. 12 más 8, 20 kilos. Entonces, voy a elegir un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir a este punto, O. Voy a arrancar con el sistema horizontal. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas del sistema horizontal con respecto a este punto, y eso va a tener que valer lo mismo que la sumatoria de la resultante con respecto al mismo punto. Lo vamos a escribir. La sumatoria de momentos del sistema, de hecho es el sistema horizontal, con respecto al punto O, es igual al momento de la resultante con respecto al punto O. En este caso, este resultante lo voy a poner resultante prima porque es la resultante del sistema horizontal. Si descompongo esto, es el momento de F1' con respecto al punto O más el momento de F2' con respecto al punto O. Es igual al momento de la resultante prima con respecto al punto O. Bien, el momento de F1' con respecto a este punto. Fuerza por distancia. ¿Yo tengo la fuerza? Sí, tengo la intensidad de la fuerza. Son 12 kilos. Ahora, ¿tengo la distancia perpendicular de esta fuerza F1 con respecto a este punto? Sí. Si extiendo la dirección, esta es D1'. Siendo D1' igual a ¿cuánto? La distancia de acá para acá, que es la mitad de 2. 1 centímetro. ¿Por qué es la mitad de 2? Porque este punto está en la mitad de la altura. Y este punto está en la mitad de la base. Entonces, la distancia desde esta recta de acción hasta este punto, medida de forma perpendicular, es la mitad de 2 centímetros. Si tengo que buscar la distancia para tomar momento de F2' hasta este punto, me extiendo la dirección y busco esta distancia D2', la voy a marcar acá, D2'. ¿Y cuánto vale? Vale, mirá, ¿dónde está este baricentro? En la mitad de la altura, que son la mitad de 4 centímetros. 2 más 2, 4. Vuelvo. La distancia desde acá hasta acá es la mitad de 4, 2 centímetros. Más 2 centímetros, 4 centímetros. Bien. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Esta fuerza con respecto a este punto, vuelvo. Esta fuerza con respecto a este punto me gira negativo. Esta fuerza con respecto a este punto me gira negativo. También por propiedad de fuerzas paralelas de igual sentido, sé que la resultante va a estar contenida en alguna parte entre F1' y F2'. Si yo entonces tengo una resultante que pasa en alguna parte de estas dos fuerzas, sé que el momento de la resultante prima va a ser negativo. Entonces escribo esto. Va a ser menos F1' por D1' menos F2' por D2' es igual a menos resultante prima por la distancia que yo quiero averiguar. Tengo F1' que con respecto a este punto me gira negativo, este es su momento. F2' que con respecto a este punto me gira negativo, este es su momento. Y la resultante va a estar ubicada en alguna parte de entre estas dos fuerzas, F1' y F2', y va a ir para la derecha. Así que va a girar negativo. ¿Cuál va a ser la problemática entonces? Averiguar cuánto vale dr'.
de R' es igual a ¿cuánto? A esta sumatoria dividido R'. Fíjate, sería menos F1' de 1' menos F2' de 2' dividido menos resultante prima. Bien. Hago la cuenta. Sería entonces, busco, menos F1', 12 kilos, menos 12 por D1', 1 centímetro, menos F2', que son 8 kilos, por D2', que son 4 centímetros, dividido menos la resultante prima, que sabemos que vale 20, 2,2 centímetros. ¿Por qué esto está en centímetros? Mirá, yo tengo menos F1', 12 kilos, por 1 centímetro, menos 8 kilos, por 4 centímetros, dividido menos 20 kilos. Y este kilo se va a ir con este kilo. Y este kilo se va a ir con este kilo. Esto es una sumatoria que da kilogramo por centímetro. Kilogramo por centímetro dividido centímetro me termina dando en centímetros. ¿Cómo voy a medir estos 2,2 centímetros? Desde acá, de la misma forma que hice con D1 y D2, voy a bajar 2,2 centímetros. Por ejemplo, en este caso, si tengo hecho esto a escala, va a ser por acá. Así que la resultante prima va a estar en alguna parte de esta recta de acción. Resultante prima. Bien. O sea que la distancia desde acá hasta acá son 2,2 centímetros. Si hago lo mismo con F1 y F2, voy a encontrar que, fíjate, tomo un momento de F1 con respecto a este punto. Voy a hacerlo abajo. Sistema vertical. El momento de F1 con respecto a este punto vale F1 por D1. El momento de F2 con respecto a este punto vale F2 por D2. Y yo voy a tener una resultante que resulta colineal, en este caso, al sistema, que va a valer ¿cuánto? 20 kilos. Con respecto a este punto va a ser la resultante por la distancia de la resultante. Como sabemos que esto es colineal, va a ser más R por dr es igual a más R por dr. ¿Cuánto va a valer D1 y D2? D1 y D2 va a ser esta medida, que en este caso es 2 más la mitad de 2, 3 centímetros. Fíjate entonces lo que voy a tener. F1, que son 12 kilos por 3 centímetros más 8 kilos por 3 centímetros es igual a 20 kilos por la distancia a la resultante. Si calculo la distancia a la resultante, es todo esto dividido 20. 12 por 3 más 8 por 3 dividido 20, 3 centímetros. Motivo por el cual la resultante está en el mismo punto, que es
pasante por esta recta de acción, acá estaría el baricentro.